Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro podcast del motor. Bienvenidos a la temporada 2026 de Fórmula 1, ya sí, oficialmente. Arrancó la nueva era de la Fórmula 1 en Albert Park y lo ha hecho con un golpe sobre la mesa del equipo Mercedes y muchas dudas sobre el nuevo reglamento. Y para cubrirlo todo en este Gran Premio de Australia, lo que se vio y lo que no se vio y todas las polémicas que hay por delante, porque si normalmente hay polémica en la Fórmula 1, creo que en este Gran Premio lo hay muchísimo más. Pues tenemos con nosotros a Rafa Rubio. Rafa, te hago una pregunta rápida para darte la bienvenida. ¿Qué sensación te ha dejado este primer Gran Premio de la nueva era? Bienvenido. ¿Qué tal, Luismi? Muchas gracias por acogerme de nuevo en tu podcast. Pues la verdad, no hay decepción. Este reglamento yo creo que nos está dejando a muchos aficionados nuevos y no tan nuevos pues con el alma en los pies, y se han visto reflejados este fin de semana en todas las sesiones, como estamos viendo una Fórmula 1 que ya no es Fórmula 1. Una Fórmula 1 que cubriremos la identidad que normalmente ha sido y lo que puede suponer con este cambio de normativa. Analizaremos también esa identidad del equipo Mercedes que vuelve a resurgir como autoridad en esta nueva reglamentación de la Fórmula 1, también la posibilidad de Ferrari de esa victoria que pudo haberla perdido en los boxes, veremos si es verdad o no, también las declaraciones de Lando Norris respecto a la seguridad de esta nueva normativa y por supuesto también tenemos que hablar de Aston Martin y de Honda. Por desgracia, no de buenas noticias como nos gustaría. Esto y mucho más en el programa de hoy de Engranando Marcha. Empecemos obviamente por el principio y vamos a empezar hablando de ese 1-2 del equipo Mercedes. El nuevo tren motriz de Mercedes ha maximizado el reparto, ese reparto 50-50 entre el motor de combustión y los casi 470 caballos de energía eléctrica. Y esto se ha podido ver en este Gran Premio, en las zonas de aceleración de Albert Park, en donde la gestión del clipping, ese corte de energía tan famoso y que tanto estamos escuchando durante la pretemporada y durante esta primera carrera en Albert Park, ha sido muy superior el de Mercedes respecto al resto. Incluso ha habido vueltas en las cuales no ha habido clipping, básicamente. Russell ha tenido una carrera sólida, gestionando las gomas, que es lo que le tocaba, y una victoria que podría intuir que estamos ante un Russell maduro y que podría estar luchando por el Mundial en esta temporada 2026. Y también un cambio generacional en Kimi Antonelli, que no se arrugó para nada en la carrera y tuvo un ritmo de carrera a escasas décimas de George Russell. Por lo tanto, pues aquí comienza ya el turno de preguntas, Rafa. Ha estado Russell muy cerquita de... Bueno, Antonelli ha estado muy cerquita de George Russell. ¿Crees que veremos una guerra interna en Mercedes al estilo de Lewis Hamilton, Nico Rosberg en esa época 2014, 15 y 16? Obviamente si es el coche claro para la contención al título, ¿o ya hay jerarquías marcadas en Brackley? Yo creo que hay jerarquías, ¿no? Y creo que Antonelli, que todavía sigue siendo un adolescente, no olvidemos eso, que yo creo que es bastante importante, todavía se sigue adaptando a la Fórmula 1. Yo creo que todavía se sigue notando esa adaptación en cómo es capaz, bueno, o mejor dicho, en cómo afronta cada sesión, ¿no? Sobre todo lo vimos en la clasificación y al inicio de la carrera, en el arranque, como tuvo un arranque bastante malo y tuvo que luego ir remontando en carrera. Y me parece que en eso Russell, obviamente, le lleva una ventaja ya de... Creo que son ya 7 temporadas de Russell en Fórmula 1, que evidentemente yo creo que a lo largo de una temporada, y teniendo en cuenta las temporadas tan largas que tenemos actualmente en Fórmula 1, al final se notan, ¿no? Y Antonelli puede tener este año, ya con un año más de experiencia, un poco más de consistencia en algunas que otras carreras, pero sí que es cierto que yo creo que Russell, en el cómputo general de un año, obviamente no sabemos lo que va a pasar porque solo acaba de terminar el primer Gran Premio, pero la lógica tiende a decir que Russell debería ser el número 1 dentro de Mercedes, y si acaba resultando, que yo creo que sí, que el Mercedes es el coche más rápido, Russell debería ser el piloto favorito a llevarse el campeonato. Es que al fin y al cabo ya tienen experiencia, ¿no? En tener a dos gallos en un mismo gallinero. Con el ejemplo que he comentado antes, con el de Hamilton y Rosberg en la temporada, sobre todo la temporada 2016, que fue el pináculo de esa rivalidad. Antonelli, yo creo que con esa experiencia que tiene, esa poca experiencia que tiene, no creo que sea tan osado de llegar a
dañar a George Russell, porque lo que has comentado, George Russell lleva casi 7 años ya en Fórmula 1, es un piloto que podríamos decirle que es ya veterano de la categoría reina. Y yo creo que es el que tiene todas las papeletas para estar delante. No creo que sean tan insensatos, incluso viendo lo que ocurrió con McLaren la temporada pasada, que estuvieron a punto de perder el Mundial y casi al final cuando ya dijeron, oye, Norris va a ganar el título, Piastri, tú te quedas segundo. Esto es un poco como el refranero español, ¿no? Si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. Si viste esto en McLaren la temporada pasada, hay que establecer puntos esta temporada y uno de ellos pues sería que Russell es el piloto líder. Líder con un coche que hemos visto, como hemos comentado, ha sido muy superior en este Gran Premio de Albert Park, sobre todo con esa gestión de energía, ese dilema que ha habido con la compresión del motor Mercedes, que se va a medir en caliente y en frío esta temporada, la siguiente solamente en caliente. ¿Es el W17, Rafa, el coche a batir, o crees que Albert Park ha podido camuflar un poquito esas carencias al ser un circuito de tracción y de frenada? Es cierto que este circuito, desde la reforma evidentemente que se hizo en el año 2021, aunque hasta el 22 no se pudo volver a correr allí, es demasiado exigente en términos de batería. Ya con los coches anteriores, que ya acordaremos que el clipping existía, ya les costaba bastante la gestión de la batería. Y ahora, evidentemente, al tener casi la mitad de potencia eléctrica, pues es un circuito en el que las diferencias de motor se notan más que ninguno otro, ¿no? Yo creo que junto con Albert Park, a lo mejor Las Vegas, Monza, Arabia Saudí, si se termina corriendo, que eso ya lo veremos, son de los circuitos que más exigentes van a ser con las baterías. Y yo creo que en ese sentido, como Mercedes ha demostrado, no solo por la relación de potencia, la relación de compresión, perdón, sino con la gestión de la energía en cómo la implementa y cómo la recupera, que eso yo creo que es bastante importante. Ha tenido una clara ventaja en este circuito. Yo creo que en China no va a ser tanto así. Creo que van a ser menores las diferencias, sobre todo con McLaren y Red Bull, porque Ferrari estaba más o menos un poquito... Estaban detrás, pero estaban bastante cerca. Pero sí, aún así creo que Mercedes va a ser la referencia este año. Hablando de China, te quería preguntar también, porque uno de los grandes problemas que van a tener los monoplazas de la reglamentación actual va a ser con esa recta kilométrica que tiene el circuito de China, esa famosa recta atrás. ¿Crees que esto va a empeorar los tiempos que veamos en el segundo sector, por ejemplo, respecto a la temporada pasada, o incluso podamos ver a monoplazas extremadamente lentos en esa zona? No me extrañaría, la verdad. Viendo cómo se hacía, por ejemplo, si te acuerdas en los test de pretemporada en Bahrein, cómo se hacía, por ejemplo, la zona entre la curva 11 y 12, ¿no? Cómo de lento se iba con respecto, por ejemplo, al año pasado, había diferencias de 40-50 km por hora. Pues no me extrañaría, la verdad, sobre todo en esas zonas que son bastante rápidas después de salir de esa horquilla que hay justo cuando empieza el segundo sector. Me parece que es bastante probable que veamos diferencias de vuelta bastante grandes, la verdad. Y me da pena, evidentemente, como he dicho al principio, que veamos una competición así. Ahora mismo es lo que toca. Y sobre todo, esperemos y deseemos que no ocurra nada grave, porque para mí es la mayor preocupación. Sí, el ámbito de la seguridad, que lo comentaba Lando Norris, lo tenemos también en sus declaraciones para analizarlas ahora en cuanto terminemos de hablar del equipo Ferrari, que también ha sido otro de los grandes protagonistas. La crónica con el equipo Ferrari nos ha dicho que la estrategia, bueno, que tenían ritmo, pero la estrategia ha vuelto a ser el talón de Aquiles de Ferrari. Esto... Ellos no cumplen lo que pues, también dice el refranero. Hoy parece ser que me he despertado un poquito refranero por lo que se ve. Lo de año nuevo, vida nueva no va con Ferrari, no va en Maranello. Sigue siendo año nuevo, pues los mismos errores de siempre. El paso por curva rápida en este reglamento ha caído. La degradación térmica, sin embargo, en estos neumáticos ha sido más alta de lo que esperaban en el tren trasero de Ferrari. Y esto influenció un poco esa decisión de los Virtual Safety Car de la carrera de entrar, no entrar, y
al final llegamos a ver pues que se quedaban, no hicieron la estrategia que hacía todo el mundo. Es cierto que si copias la estrategia de tu rival no vas a superarle, pero según el debrief del lunes oficial de la Fórmula 1 sugieren que si Ferrari hubiese optado por el undercut temprano al equipo Mercedes o haber extendido ese primer stint con el neumático duro, pues podrían haber roto el 1-2 de Mercedes. Ya no se arriesgan a hablar de victoria, ni tampoco lo hacemos nosotros, pero sí romper esa hegemonía que ha tenido Mercedes en el Gran Premio de Australia. Lo que sí que, por ejemplo, no se vio en la televisión, que hemos podido acceder luego en todo el contenido que saca la Formula One Management en el canal de YouTube, pues fueron mensajes de radio tensos y una falta de comunicación clara sobre la posible ventana en el periodo de coche de seguridad. Esto, Rafa, un clásico dentro de Ferrari. Las comunicaciones, la mala estrategia, el departamento. Cambian todos los departamentos menos el departamento de estrategia. Otro año mismo Ferrari, ¿eh? Esto nunca cambia, la verdad. Yo soy de la opinión de que Ferrari no lo hizo mal, porque creo que te la tenías que jugar. Si querías hacerle algo a Mercedes tenías que hacer algo diferente. No le salió. Es cierto que es verdad que un poco a posteriori un poco hace eso, ¿no? En el sentido de lo que ha hecho la Fórmula 1, me refiero a que si hubiese parado un poco antes y tal, podían haber roto ese 1-2 de Mercedes. Creo que hicieron lo que debían en ese sentido de intentar hacer algo distinto a Mercedes, pero yo creo que hicieran lo que hicieran no iban a terminar delante de Mercedes. Me parece que Mercedes tenía una superioridad bastante evidente, también con Antonelli, que venía de atrás por esa mala salida. Y a lo mejor sí que es verdad que podrían haberle dado un poquito más de lucha a partir de ese segundo Virtual Safety Car y después de esa parada de Ferrari, que no pararon en esos Virtual Safety Car, pero creo que no hubiese cambiado mucho la película, sinceramente. Con los datos en la mano sabemos que Ferrari volaba en el segundo sector. Para llegar a romper ese 1-2 o darle esa batalla al equipo Mercedes, como has comentado, ¿crees que fue por falta de coche para pasarles en pista o faltó esa agresividad en el muro para llegar a ganar la posición en boxes o estar cerca de ellos? Yo creo que fue el coche. O sea, creo que Mercedes era el claro dominador de este Gran Premio. Ya en los libres mostraron todavía un poquito ese sandbagging que venían haciendo en Bahrein, ¿no? Pero una vez ya fue el sábado, ya los libres 3 clasificación, yo creo que ya de verdad mostraron lo que son verdaderamente capaces. Creo que el inicio de carrera, al tener ese pedazo de arranque Ferrari, que es increíble cómo salen los Ferrari, creo que entre eso, combinado con el caos de ser el primer Gran Premio con este reglamento y no saber exactamente qué va a pasar de ahora te adelanto yo, ahora me adelantas tú, la batería la recargo yo, tú la recargas. Yo creo que hubo esa especie de, por así decirlo, de mareo, ¿no? Con esa primera toma de contacto que luego, como digo, con esos dos Virtual Safety Car que hubo bastante seguido el uno del otro, se calmó y realmente ya ahí mostraron realmente el ritmo que tenía cada uno. Y Ferrari, recordemos antes, como hemos hablado de los neumáticos, recordemos que este año los neumáticos de delante se estrechan 2,5 centímetros, los de atrás 3 centímetros, y además Mario Isola dijo en una entrevista hace un mes y pico que no solo, obviamente, para cambiar esa estructura de los neumáticos han tenido que cambiar, o sea, las dimensiones, han tenido que cambiar la estructura de los neumáticos, aunque la base de lo que viene siendo la idiosincrasia de Pirelli de los últimos años sigue estando ahí, pero uno de sus objetivos, decía, era que querían incrementar la diferencia entre neumáticos para que hubiese esa diferencia de rendimiento para poder diversificar las estrategias, ¿no? Algo que realmente no es que hayamos visto mucho en Australia, porque hemos seguido viendo estrategias a una parada mayoritariamente, pero sí que es verdad que a lo mejor eso Ferrari todavía no se ha adaptado con su coche. Y con esta mejora que hemos visto en Ferrari, no en la parte del muro, sino en términos de rendimiento, hemos visto la vuelta de una persona desaparecida en la temporada 2025, que ha vuelto a aparecer en la temporada 2026, y es Lewis Hamilton. Lo hemos visto metido en la pomada en este fin de semana. Lo hemos visto cuarto en este Gran Premio de Australia. Y aquí, Rafa, te quiero lanzar la pregunta. ¿Crees que esto es un espejismo? ¿Va a estar Lewis Hamilton ahí? ¿O incluso puede ser o no la temporada final de Lewis Hamilton en Fórmula 1?
Yo, la verdad, no sé si va a ser la última o no. Si tú te acordarás del podcast que hicimos cuando el Gran Premio de Qatar el año pasado, que vilipendiamos a la Hamilton, por así decirlo, ¿no? Pero la verdad que el inicio de Hamilton este año a mí me ha sorprendido para bien, porque creo que ha recuperado un poco esa... Te diría las ganas de vivir en general, porque es que el año pasado es que parecía que no tenía ganas de vivir Hamilton. Y creo que el rendimiento del Ferrari yo creo que le ha dado alas para volver un poco a su senda, ¿no? De lo que era antiguamente Lewis Hamilton. A mí me parece que va a estar cerca, mucho más cerca de Leclerc que el año pasado, porque es que el año pasado, exceptuando alguna que otra ocasión, estaba claramente detrás de él. Bueno, de hecho lo vimos al final de carrera como estaba incluso atacando a Leclerc y apenas llegó a 5 o 6 décimas de él. Así que yo creo que, obviamente teniendo en cuenta que es Australia, un circuito con muchísimas rectas, el tema de la energía, ya sabemos el problema que hay y tal, pero yo sinceramente creo que sí que este año va a estar más cerca. Que si se va a retirar o va a ser su último contrato con Ferrari, no lo sé, la verdad. El tiempo dirá, ¿no? Y al fin y al cabo, si se asegura que esto no es un espejismo y que Lewis Hamilton ha vuelto y lo vamos a tener en la lucha mano a mano con Leclerc y con los posibles rivales que pueda tener Ferrari esta temporada. Y hablando de confirmar qué es lo que puede ocurrir, pasemos ahora a hablar de Lando Norris, porque el vigente campeón del mundo ha explotado, básicamente, sobre todo con el tema de seguridad y la aerodinámica en esta temporada 2026 con este nuevo reglamento. La frase del fin de semana podremos catalogar que ha sido la del vigente campeón: sales volando y pasas por encima de la valla. Ha sido muy crítico el piloto británico con el comportamiento impredecible de los monoplazas y sobre todo con el diferencial de velocidad. Estamos hablando de diferenciales de velocidad de 50 km por hora que, Rafa, pueden llegar a ser muy peligrosos porque, bueno, esperemos que nadie tenga que experimentarlo, pero que alguien se estrella a 50 km por hora con un coche. Te haces bastante daño. Aquí va a pasar lo mismo con los Fórmula 1 y encima no paras en seco. Chocas a 50 y sales volando a 200 y pico kilómetros por hora. Y afortunadamente, en ese sentido, menos mal que en la salida Duhan y Colapinto... Duhan no, perdón. Lawson y Colapinto, menos mal que no ocurrió nada, ¿no? Pero es cierto lo que dice Norris, aunque también hay que decir que el mismo Lando Norris que dijo esto este fin de semana, dijo en pretemporada con las palabras de Verstappen de que eran fórmulas de vitaminado y tal y cual, que si no le gustaba lo que había, que se retirase, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta lo que hizo un piloto un día y luego al otro. Quiero decir, no hay que dejar escapar... No, o sea, no es que no hay que dejar escapar, sino que no hay que tomarse muchas veces al 100% lo que dicen los pilotos, porque hoy digo A y mañana digo B, ¿no? Pero bueno, tiene razón Norris, la verdad, es muy peligroso y no es algo que no sea nuevo esto de que los pilotos puedan salir volando, de que existan estos diferenciales de velocidad enormes, porque... ya se venía hablando años atrás de cuando se hablaban, tanto los pilotos como los equipos hablaban de las simulaciones que se hacían sobre este nuevo reglamento. Ya se hablaba de que iba a haber unas diferencias de velocidad enormes y que iban a resultar peligrosas. Y yo creo que los pilotos ya lo han experimentado este fin de semana. Hemos visto esas imágenes de super clipping entre la curva 8 y 9, Colapinto, por ejemplo, en entrenamientos libres. Desde que el motor deja de dar energía eléctrica hasta que hace la curva, 60 o más kilómetros por hora de diferencia. Y cuando tienes a alguien delante y lo vas a adelantar y ves que ese alguien pierde la batería y tú estás lanzado con el modo overtake o el que sea, pues es que ahí realmente es donde notas el peligro y te das cuenta de la barbaridad, yo creo, de este reglamento, que, como bien dijo Norris, es que podemos estar, ya no solo podemos estar viendo algo súper exagerado en cuanto a un accidente en tema de pilotos, sino es que podemos ver algo mucho más allá, que Dios no lo quiera, pero podría darse el caso. Con estas declaraciones, Rafa, te lanzo la pregunta directamente. ¿Crees que la FIA se ha pasado de frenada con esta nueva reglamentación, buscando el espectáculo en detrimento de la seguridad real? Sí, yo creo que la FIA se pasó de optimista, yo creo, en ese sentido, de la mano de la FOM,
con el tema de buscar nuevos motoristas. Si te acuerdas todo lo que se lió al principio de la reglamentación del efecto suelo con traer a Porsche, que era, como siempre Porsche, la obsesión de traer la Fórmula 1 a Porsche, o Porsche a la Fórmula 1, que al final no resultó ser así, y de tantos motoristas que querían atraer, al final solo trajeron a uno, que fue Audi. Y eliminar todo lo que han eliminado y hacer todos los cambios que han hecho por solamente atraer un motorista, pues a mí no me parece suficiente esos cambios. Y además están demostrando que son cambios que ya no es que solo no guste al aficionado ni al piloto en general, sino es que están resultando contra natura, no solo para la Fórmula 1, sino para el mundo de la competición en nivel general. Estamos viendo unos coches que, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Esas pérdidas de velocidad enormes, cómo los pilotos están haciendo cosas contra natura, como ir a fondo en una recta, reducir con el acelerador a tope, tener que ir gestionando la batería mientras que está intentando pasar a alguien, que bueno, eso se veía también un poco en la generación anterior, pero no al nivel que estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo sinceramente que la FIA, incluso antes de que se, no de que se aprueba, sino antes de que comenzara la temporada, ya con la pretemporada se dio cuenta del error. Muchos pilotos ya salieron a la palestra diciendo que esto que era, otros pilotos salieron diciendo que no estaba tan mal y tal y cual, y al final han salido en este Gran Premio diciendo que esto es un absoluto desastre. Y cuando todas las críticas y todos los dedos señalan en la misma dirección, pues yo creo que algunas veces blanco y en botella es leche. A ver, aquí, Rafa, creo que no coincido contigo en una cosa. Y es que puede ser que los cambios que se han hecho pues hayan sido para atraer a algún que otro motorista, pero ese no ha sido, al menos a mi parecer, el motivo principal. El motivo principal es la obsesión que tiene tanto la FIA como la FOM de atraer nuevos espectadores y no cuidar a los que tienes. Porque coincido contigo en que el espectáculo que tenemos ahora, espectáculo entre comillas, y muchas comillas, es un espectáculo dantesco. Esto lo comentaba David Moreno, no sé si lo conoces, de Sí. redes sociales. Sí. Esto es Mario Kart. Es Mario Kart en la vida real. Llegas, coges el cuadradito, cubo, como quieras llamarlo, mágico, te llega el champiñón y tienes el impulso. Eso es el Overtake Mode en la Fórmula 1. Que te reducen la velocidad porque llegas al clipping porque no has gestionado bien el plátano de Mario Kart. Estamos ante una Fórmula 1 que sí, para la persona que no ha visto Fórmula 1 en su vida y que no ha visto carreras en su vida, es una Fórmula 1 impresionante, con adelantamientos, con coches que se rompen, con posibles accidentes, rueda a rueda, vaya diferencial de velocidad. Pero es un adelantamiento que se produce pulsando un botón. Sí, totalmente. No tiene artificial. nada de mágico, es artificial, tú lo has dicho. Creo que sí. Yo creo que las dos cosas, lo que tú has dicho y lo que yo he dicho, yo creo que son las dos perfectamente válidas. Quiero decir, van de la mano, ¿sabes? Porque creo que hay varios factores y yo creo que dos de ellos son los que hemos dicho nosotros, la verdad. Claro, tú creas una competición artificial y luego vemos el tweet que subió ayer precisamente la Fórmula 1 después de la carrera, de 120 adelantamientos comparado con los 45 del año pasado, claro. 120 adelantamientos, ¿cuántos han sido reales? ¿Cuánto ha sido porque el piloto va más rápido que el de delante, ha sabido salir mejor una curva, provocarle un error, apurar la frenada mejor y pasarlo? No tengo los datos, pero ¿sabes? Yo me juego cualquier cosa que han sido menos que el año pasado. El resto, adelantamientos de pulsar un botón, ahora aprovecho que al otro se le va la energía, ahora le voy a adelantar, y eso sumado a que tenemos neumáticos de piedras, pues hay que estar gestionando toda la carrera. Que sí, que la gestión es parte importante del motorsport, pero a tan extremo de tener que estar controlando la batería al milímetro, de que te tengan que ir diciendo pulsa, no pulsa, pulsa ahora, no vuelvas a pulsar, ahora aprovecha el clipping de no sé quién, aprovecha no sé cuánto, pues no, la Fórmula 1 y en general el motorsport tienen que tender a ser una categoría en la cual el piloto tenga que currarse las cosas, y permítanme la expresión hablando mal y rápido, hay que currarse las cosas.
No vamos a pulsar un botoncito para que la seta del champiñón de Mario Kart me ayude a adelantar al de delante o le lanzo el caparazón. No, eso no es Fórmula 1, eso son videojuegos. Y estamos convirtiendo la Fórmula 1 en videojuegos. Y también estamos jugando con la seguridad de los pilotos, porque lo que ha dicho Lando Norris tiene todo el sentido del mundo. Estamos con monoplazas inestables. Menor peso, el sistema aerodinámico activo también ayuda. Estamos también en coches que se prometía que no iban a sufrir con el aire sucio y están sufriendo con aire sucio, menos que la generación pasada, pero siguen sufriendo. No hay tanta carga aerodinámica como el año pasado. Y ahora también los diferenciales de velocidad que en este circuito de Albert Park pueden venir perfectos o, bueno, no digo perfectos, pero no puede pasar nada. Meten un Jeddah estos monoplazas, que no sabes lo que hay en la siguiente curva. De repente te ves un coche parado y vamos a ver más situaciones de riesgo de las que ya vemos en ese tipo de circuitos. Es la fórmula perfecta para que esperemos que no pase nunca, pero para que un piloto se vaya al hospital. Y dando gracias. Que uno de los problemas, y lo hemos visto en este Gran Premio, está siendo el diferencial que hay de la recuperación de energía y de la implementación de energía. Max Verstappen e Isaac Hadjar, los dos pilotos de Red Bull, con su propio propulsor, Red Bull Powertrains, empezaron la carrera sin batería. Hay unas radios de Verstappen de no tengo batería, tío, no tengo batería, no tengo batería. Y Hadjar, si te acuerdas, la salida que tuvo fue buenísima, pero en el momento en el que la batería debería ya implementarse esa potencia en las ruedas, pues ahí se le acabó la salida buena. Y vamos, de hecho dijo Hadjar que en cuanto que salió se dio cuenta que no solo es que no tenía batería, sino que ya el motor le estaba fallando. Y duró 15 vueltas. Claro, estamos viendo unos problemas que a ti te condicionan de decir, la de batería debe ser como cuando era el KERS, ¿no? ¿Te acuerdas que era un extra? Vale, está bien, pero si no tienes el KERS tampoco vas a sufrir muchísimo. Pero es que hoy en día, bueno, y ya con la reglamentación anterior, si te quedabas sin batería, estabas muerto. Entonces, claro, eso al final lastra tanto la confianza del piloto de no con el coche, sino con la competición en sí de puff, pero también el espectáculo, ¿no?, de lo que vemos nosotros. Al fin y al cabo, yo creo que la Fórmula 1 con esto a lo que va a tender es a una hibridación, pero una hibridación a la inversa de lo que conocemos. Va a ser un 70%, 80% motor eléctrico y un 20% motor de combustión, no sé para qué, pero va a ser eso, porque es que ya estamos cerca del 50-50%, que estamos viendo que no ha funcionado, las simulaciones dijeron que no funcionaría, y aquí seguimos, en un afán, no sé precisamente de qué, porque categoría eléctrica de la FIA ya hay, la Fórmula E prácticamente. Y cuidado con eso, porque hay patentes y porque hay copyright, por así decirlo, y la patente de ese un campeonato eléctrico lo tiene la Fórmula E, y la Fórmula 1 tiene que tener mucho cuidado en qué terreno se mete en ese aspecto, porque si se mete más de lo debido, la Fórmula E, obviamente los dueños comerciales me refiero, pueden decir, oye, este territorio es nuestro, no es vuestro. Y con toda la razón del mundo, porque al final el campeonato eléctrico es la Fórmula E, porque para eso se creó. La Fórmula 1 está muy bien que meta hibridación tal y cual, pero lo eléctrico es la Fórmula E. Luego lo que pueda suceder en un futuro de que, quién sabe, que lo puedan comprar o tal, pues bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Pero siendo dos campeonatos separados de la FIA, yo creo que nunca pasará, pero bueno. Pero también cuidado donde se mete en ese terreno la Fórmula 1, porque yo como aficionado lo veo y digo, ¿para qué te vas a meter en un rollo más grande de hibridación cuando acabas de meter combustibles sintéticos, ¿no? Quiero decir, estás buscando esa huella cero de carbono y también te metes con la hibridación. Un poco intentar cubrir las expectativas de esos motoristas que buscan la electrificación, cuando ya, por ejemplo, en Europa se está dando marcha atrás en ese sentido. Hay cosas que no cuadran. Es que, al fin y al cabo, cada sitio, cada motorista tiene su sitio. Por ejemplo, Nissan. Nissan no le interesaba coches de combustión. Pues lo que ha hecho es meterse en la Fórmula E. Porsche no quería coches de combustión, quería híbridos o eléctricos. Se ha metido en la Fórmula E. Ferrari, pues Ferrari es equipo clásico, se mantiene en Fórmula 1. Mercedes apuesta por la hibridación, combustibles sintéticos, hidrógeno, lo que quieras. Fórmula 1.
McLaren, Fórmula 1. Todos tienen que ir al fin y al cabo a sus respectivos sitios. Audi también no se ha quitado de la parte eléctrica, ya está hibridación o combustión. Fórmula 1, no tienes por qué buscar y convencer a marcas que vengan, que sí, que obviamente mientras más marcas y más constructores hayan, obviamente va a ser beneficioso para ti hasta cierto punto, porque bueno, los equipos al fin y al cabo luego también se echan para atrás por el pacto de la concordia y se reparte menos dinero, que eso es harina de otro costal. Pero tienes la fórmula perfecta para, por ejemplo, la FIA repartir entre todos tus campeonatos a la mayoría de constructores. Hazlo así, establece que sea el campeonato de combustión o combustión e hibridación, tal y como la conocemos ahora mismo. La Fórmula 1, una hibridación de un 70% del motor y un 30% de la parte eléctrica. Y luego, si quieres eléctrico o una hibridación casi total, vete a la Fórmula E, que también es un buen banco de pruebas. También te digo, Rafa, no sé si estás muy puesto en el mundo de la Fórmula E. Aquí en Engranando Marcha, con la llegada de Pepe Martí, pues estamos cubriéndolo bastante. Los Generación 4, yo tengo muchas ganas de verlos. Han estado en Almería hace poco, en el circuito de Almería, estuvieron probando, y mucho cuidado porque se llega a vaticinar, que habrá que ver también cuánto de esto es real y cuánto es un poquito propaganda también de la Fórmula E y de los equipos, que va a ser el monoplaza que más cerca va a estar de la Fórmula 1, e intuyen que en algunos circuitos como en Mónaco pueden estar a 3-4 segundos, que va a ser comparado con un Fórmula 2. Que la Fórmula E tampoco es que la siga mucho. Sí que sé que hace poco han estrenado generación de coches, ¿verdad? Y sí, o sea, siempre especulan con eso, con que cada vez daban el paso mayor, ¿no? A acercarse lo más posible a la Fórmula 1, pero la verdad que no estamos puestos. Pero sí que estoy de acuerdo con lo que has dicho de que la FIA debería darle su sitio en todos los campeonatos que tiene a las distintas marcas, ¿no? Por ejemplo, podría centrarse en todos estos años que hemos tenido de la época dorada del Mundial de Resistencia, ¿no? Que todavía siguen estando, pero ahora está empezando ya a bajar un poquito. Hay algunas marcas que ya están empezando a decir adiós. Lo que están los pobres, por decirlo mal y pronto, están en bragas, ¿sabes? Entonces, podrían centrarse en otros campeonatos también, en cosas que realmente Y bueno, para cosas que no funcionan, pues tenemos, por desgracia, que hablar del equipo Aston Martin y del motorista Honda. Un matrimonio que ha arrancado con el pie izquierdo, pero que parece ser que puede haber esperanza. El fin de semana de Australia ha sido un fin de semana negro para el equipo británico, un fin de semana para olvidar en resultados puros. Si nos ponemos en un modo optimista, el rendimiento del MGUK de Honda ha sido excepcional. En las salidas de curva de baja velocidad, pues la entrega ha sido estable, una de las más estables de la parrilla, según han comentado, y cuando solucionen el problema de esas vibraciones que tenía el monoplaza, pues el motor dicen que tiene potencial de campeonato. Obviamente todo esto es palabras de Honda, palabras de Aston Martin, que te van a decir que todo está bien porque tienen que salvaguardar a los patrocinadores. También, lo que no se ha visto en televisión en este Gran Premio, pues la frustración en las cámaras software de Stroll y de Fernando. El box repleto de gente de Honda, mucha más gente que gente de Aston Martin. Esto creo que también es algo que puede dar tranquilidad. Honda sabe que lo ha hecho mal. Honda sabe que ha prometido cosas que no se han cumplido y han entregado un motor que vibra demasiado, y me parece muy fuerte, que ahora lo debatiremos, Rafa, que llegue a ser peligroso para la salud de los pilotos. Pero ahí están, recogiendo datos para intentar apurar al máximo una nueva evolución de ese motor Honda, para intentar dar el sorpaso y estar un poquito más cerca o estar en posiciones de arriba, aunque lo dudo mucho que haya una evolución tan grande en una sola temporada, de cara a la 7ª carrera del año. Ahora, ¿estamos siendo demasiado duros con este proyecto nuevo Honda Aston Martin? ¿O ya se le acaba al piloto, al equipo británico? Le estamos construyendo, tengan fe, a la 7ª carrera llegaremos. Yo
Es que claro, esto es... Se puede ver de muchas cosas, ¿no? Y hay que tener muchas cosas en cuenta. Cuando tú tienes un equipo que está construyéndose desde hace ya varios años, primero haciendo la base, luego haciendo el túnel de viento, luego anunciando que va a tener su propio motorista, ¿no? Pero no hacen ellos sus propios motores, que ahí hay una gran diferencia, que la gente que tiene que tener en cuenta que sí, en este caso tú con Honda tienes a tu propio motorista, pero sigues siendo un cliente. Trabaja única y exclusivamente para ti, pero tú no te haces tus motores. Esos procesos de comunicación y de trabajo obviamente se hacen mucho más extensos, mucho más complicados, aunque haya buena comunicación y haya buena sinergia, que si tú mismo te produces tu propio motor porque tú llegas a tu fábrica y dices pam, 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 esto es lo que falla. No, que ahora, claro, tienes que trabajar con Honda, tienes que mezclar datos. Honda, ya sabemos, los japoneses lo hemos visto en MotoGP y lo seguimos viendo, lo lentos que son, ¿no? En términos de trabajo, en términos de llevar datos, analizar, crear, probar y luego llevar al vehículo. Y claro, visto lo visto, ahora mismo parece y es un fracaso. No creo que haya nadie que no pueda decir que ahora mismo que lo del proyecto de Aston Martin y Honda es un fracaso, porque lo es, ¿no? A mí hablar de plazos viniendo de haber vivido la época de McLaren Honda, pues la verdad que no me gusta y no me da buenas señales, porque ahora mismo la menor de las preocupaciones deberían ser los plazos. La mayor preocupación debería ser a solucionar los problemas. También hay que recordar que Aston Martin este año, aparte del motor Honda que están teniendo, se está haciendo su propia suspensión trasera, que antes se la compraba Mercedes. Está teniendo que hacer su propia caja de cambios, de la cual también hay muchos problemas y no se está hablando tanto. El propio túnel de viento, que cuando llegó Newey, pues bueno, estaba mal y lo tuvieron que recalibrar, y se estaba volviendo a hablar de que sigue sin estar del todo bien. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero claro, cuando te llega una marca como Honda, que cuando le empieza a ir bien dice me voy de la Fórmula 1, pero luego se arrepiente y vuelve, y luego anuncia el acuerdo con Aston Martin, pero cuando anuncia el acuerdo con Aston Martin, el reglamento de límite de presupuesto de la unidad de potencia ya entra en vigor, entonces ya va en contrapié con las otras motoristas, y en ese tiempo ya se le han ido muchísimo personal, se le ha ido, como dijo Newey, ¿no?, a hacer placas solares, o se le han ido a Mercedes o a Red Bull o a los equipos que sean, ¿no? Y tú también fallas como equipo cuando te interesas realmente por el proyecto en noviembre de 2025. Claro, aquí hay una serie de sucesos que luego tú dices, ¡guau! ¡Qué mala suerte! No ha sido mala suerte, han sido una serie de sucesos que han llegado hasta el momento, y es por eso que están en esta situación. Y ahora mismo lo de Honda, el problema evidentemente es mayoritario, y parece que han arreglado un poco, pero todavía tienen bastantes vibraciones. El problema con la vibración de la unidad de potencia y la batería evidentemente es la prioridad, y a partir de ahí el propio Alonso lo dijo, que solo mirando el chasis ganaron un segundo. Yo creo que a partir de ahí el coche va a ganar rendimiento sí o sí. ¿Que dónde estarán? Pues no lo sabemos. Se presupone que en mitad de tabla. Cogiendo lo que tú has comentado de que el tema de comunicaciones, de todo, y que está siendo un fracaso el proyecto de Aston Martin, yo creo que el culpable son las prisas y un poco la dejadez. Porque al fin y al cabo, Honda como tal fue contactada a principios de 2025. Corrígeme si me equivoco, se anunció finales del 24, principios del 25. ¿El acuerdo? Esa unión, el acuerdo. En 2023 anunció el acuerdo más. 2023. Pues más aún a mi favor. Han tenido 3 años para desarrollar el motor y tener comunicaciones establecidas y canal directo con Honda, como se dijo que iba a haber. Porque se dijo que había un canal de comunicación directo con la fábrica de Honda en Japón. Pues ese canal yo no lo veo. Esas vibraciones y todo eso, pues lo que indican es falta de comunicación. Que me venga Adrian Newey a decirme que fue en 2025, cuando en 2023 ya había gente del proyecto de Aston Martin que sabía que iba a haber, porque se anunció, sabía que había movimiento y que iban a estar con el equipo Honda,
¿por qué no fueron en ese momento a ver quién era la gente que iba a estar trabajando en el proyecto? No, fueron a final de 2025, cuando ya no hay casi tiempo para recular, y de repente se encuentran pues que la mitad del equipo se ha ido a la competencia y la otra mitad pues ha decidido montar placas solares, y no hay nadie del proyecto anterior de motores. Todos los motoristas que hay son nuevos. ¿Por qué ocurre esto? Por falta de comunicación. ¿Dónde está ese canal que prometieron? Yo aquí no lo veo. Y también el túnel de viento. El túnel de viento, pues podrían haber tenido mucho más tiempo para calibrarlo y trabajar en él. Lo que pasa es que han ido con prisas. No sé tampoco cuánta prisa había en estrenar un túnel de viento. Porque si con más tiempo puedes calibrarlo mejor, pues mejor esperar, no sé, es la lógica que yo tengo. A lo mejor por eso estoy aquí grabando un podcast y no estoy dirigiendo un equipo de Fórmula 1, que también puede ser. Pero si uno puede esperarse y calibrar un poquito mejor y tener buenos resultados desde el principio, yo creo que sería lo mejor, y no ir experimentando. Es lo que le ha tocado hacer a Aston Martin, experimentar en los test de pretemporada, experimentar en Australia rodando pues 25 vueltas y ya está. Y otra cosa, Aston Martin no ha tenido en casi ningún momento estabilidad del proyecto. Hemos estado viendo constantemente salida y entrada en Aston Martin. Precisamente Andy Cowell se presupone que en junio va a salir del equipo. Acuérdate que precisamente en noviembre del año pasado se anunció que Andy Cowell dejaba de ser el jefe del equipo y va a pasar a serlo Adrian Newey. Claro, ahora teniendo en cuenta que sabemos ya desde el otro día que fueron precisamente en noviembre del 25 a la sede de Honda, pues a lo mejor un poco las fechas sí que cuadran en ese aspecto, ¿no? También, claro, Aston Martin, por ejemplo, 4 jefes de equipo en 4 años. Esa inestabilidad duele, esa inestabilidad de no tener cabeza estable duele. Un equipo ganador, y que se lo digan a Ferrari. Ferrari en la época del 2013-14 tuvo también 3 o 4 jefes de equipo. Tuvo a Maurizio Arrivabene, a Mattiacci, a Stefano Domenicali, que se fue, y fueron de mal en peor. Sí, totalmente. Y es que al final, cuando tú quieres ser un equipo grande y quieres ser un equipo ganador, la estabilidad es clave. Porque, por ejemplo, a Red Bull se le puede criticar 1000 cosas, pero Red Bull de toda la vida ha tenido claros los rangos y ha habido una estabilidad. Luego han podido salir, entrar ingenieros y tal y cual, pero los rangos clave han estado claros siempre. Lo mismo pasa en Mercedes, lo mismo está pasando ahora en McLaren. Cuando un equipo es ganador, una de las claves es eso. Rangos de estabilidad, y porque hay pautado, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Si eso en Aston Martin ahora mismo, claro, llega Adrian Newey y dice, no, a mí Dan Fallows no me gusta, este no me gusta, el otro no me gusta, el otro no me gusta, fuera. Claro, estabilidad en ese momento no va a conseguir. Y obviamente, teniendo en cuenta todo lo de Honda, son tantos elementos que se unen que tú dices, bueno, no es casualidad que Aston Martin esté en la posición en la que está actualmente. Veremos qué le depara el futuro a la marca británica, a Fernando y a Lance Stroll, porque se está escuchando mucho en redes sociales, y si me permiten el hecho de quitarme la gorra de periodista amateur, podcaster o como me quieran llamar, a aficionado y fan de la Fórmula 1 y de Fernando Alonso, no me escondo, Fernando no se merece esto. Fernando se merecía un 2026 en el que había mucha ilusión y se iban a luchar. Y se lo han quitado, se lo han arrebatado. Porque por mucho que ahora la sexta carrera, el coche, sea un cohete, ya has perdido 6 carreras. Ya has perdido un cuarto de la temporada entera tirada a la basura. Y teniendo en cuenta todos los rumores y todas las declaraciones, estamos grabando el programa a 9 de marzo. Creo que va a ser la última temporada de Fernando en Fórmula 1. Esta va a ser la última temporada y se va a retirar. Yo también lo creo. Lo digo así directamente. Bueno, acabas de darme la razón, Rafa, pero yo creo que no tiene nada más que hacer Fernando. Estamos en una Fórmula 1 que
Se prometía que iba a ser una Fórmula 1 interesante, más de piloto, y es todo lo contrario. Es una Fórmula 1 donde la máquina manda más que nunca. Aquí coge fuerza las declaraciones de Lauda cuando se vio toda la evolución de la Fórmula 1. Pone un mono a conducir un Fórmula 1 y te lo va a conducir en 5 vueltas. Sí. Pues ahora lo hace en 3. Y adelanta en 3. No, ahora tiene un software, ¿eh? Porque acordémonos que los equipos tienen que entregarle la copia del software que van a utilizar durante el fin de semana a la FIA antes de que comience el fin de semana, de temas de gestión de energía y todo eso. O sea que ahora, puedes poner una IA que conduce sola el coche, ¿no? Pues ya está. Pues no hace falta el mono. Ya, ¿para qué? Ya no, Que ya como... Otro factor que puede fallar. Pongamos a la IA conduciendo y ya está. Es duro ver esa situación. También para los españoles, porque Carlos Sainz no está yendo lo mejor posible. Pero bueno, al fin y al cabo, Williams entra dentro de lo que puede ser la variabilidad que puede tener un equipo en un cambio de normativa. Pero es que lo de Aston Martin ha sido, de nuevo, perdón por la expresión, una vendida de humo impresionante, en la cual prometían un coche ganador, prometían estar ahí, prometían que Fernando iba a estar ganando carreras, que no iba a ser la última temporada de Fernando y que él se lo iba a pasar bien. Y estamos ante un McLaren Honda 2.0. No sé yo sí decir que mejor o peor que el McLaren Honda, porque bueno, al menos aquí habrá que ver las siguientes carreras. Si ni siquiera puede comenzar carreras, como pasó en Sochi 2017, si no recuerdo mal, pues estamos ante igual o peor. El McLaren Honda de 2015 fue capaz de terminar la carrera de Australia, ¿eh? Baton estuvo, creo que fueron 2 o 3 vueltas doble up. Hizo la carrera entera sin tener que entrar a boxes ni nada de eso, ¿eh? Cierto. Pues bueno, por ahora el tanto se lo lleva McLaren Honda. Sí. Mensaje para Aston Martin. Y me gustaría hacer una puntillita con lo que tú has dicho de Williams. Precisamente la situación de Aston Martin, a mí me lo parece personalmente, que le está sirviendo a muchos equipos, bueno, en concreto yo creo que a 2, Williams y Alpine, para petarse con lo que está sucediendo con ellos, porque Alpine viene de dejar el motor Renault, con el cual ha habido bastante polémica también fuera de la Fórmula 1, y el rendimiento sigue siendo muy parecido a lo que había el año pasado. Y Williams, recordemos, no fueron a Barcelona, salió James Vowles en un vídeo ahí que parecía que estaba en un funeral. La pretemporada ha sido medio tal porque tienen un motor Mercedes, pero Williams, acordaos que el año pasado no paró de decir 2026, igual que Alpine, por ejemplo, y fíjate en la situación en la que está. Albon habló el otro día, por ejemplo, que no solo era el exceso de peso que tiene el coche, es que hay más problemas, y Williams está en una situación mucho peor que la del año pasado. A ver, es que la situación del año pasado, no sé si coincides conmigo, Rafa, era la fuerza a tener en cuenta en la zona media. Era un grandísimo monoplaza. Carlos tenía un cochazo. Pero ahora, pues, entre excesos de peso, obviamente por un exceso de peso no vas a perder tanto ni vas a estar sufriendo y pidiendo la hora en un Gran Premio de Australia. No, hay más problemas detrás, seguramente, y no los han sabido gestionar bien. Entra dentro de lo que puede ser un cambio de normativa, sí, porque te puede pillar el toro y puede pasar esto. Lo de Alpine ya es totalmente incontestable. Ya echaban la culpa a los motoristas, al motorista de Renault, pero ya se ha descubierto que no, que el problema es un problema del equipo, que el equipo por dentro está siendo un caos absoluto en Winston y que no lo solucionan. Exactamente, ahí hay fuegos que no se apagan. Entró una cabeza que era Flavio Briatore y esta vez Flavio pues no ha sabido apagar los fuegos y se ha liado la mundial. A mí es lo que te digo, Alpine, desde que entró de nuevas en 2016 como Renault en Fórmula 1, ¿te acuerdas? Con el famoso plan aquel de 100 carreras y tal y cual. Luego llegó Fernando Alonso, otro plan, y el plan lleva ya 10 años. Bueno, yo creo que está siendo... O sea, hablamos de Ferrari como un poco como el equipo meme, de que siempre con el tema de la estrategia, los líos y tal y cual, pero Alpine es el mismo caso, pero en Francia y en la mitad baja de la tabla. Es que no tiene más... no tiene más... O sea, una comparación más lejana, vaya.
Sí, no, al fin y al cabo tiene que haber de todo un poco, ¿no? En la parrilla, si en la parte de arriba está Ferrari, que en estrategia no da ni una, pues abajo tiene que estar alguien y le ha tocado a Alpine. Pero sí que es cierto que tendrían que echar un vistazo dentro del equipo. El problema no era el motorista, el problema no era el motorista en absoluto, el problema está dentro del equipo. Y Rafa, si te parece, para ir terminando con el episodio de esta temporada 2026, el primero, vamos a hablar de una noticia inminente que hemos tenido hace escasas horas de estar aquí a empezar a grabar, y es un rumor en el que sitúan a la FIA y a la Formula One Management, a la FOM, en una reunión de urgencia con los equipos programada cerca del Gran Premio de China, para realizar cambios en la normativa para mejorar los incidentes de seguridad que se han dado en este Gran Premio de Australia, y también con los datos que han recopilado de la pretemporada. El principal problema que quiere atajar la Federación Internacional es esa transición que hay asimétrica en la aerodinámica activa. ¿Esto qué significa? Al pasar del modo X, ese modo de baja resistencia para las rectas, donde los flaps se abren y dejan pasar el aire, a ese modo Z, que es el de alta carga, cuando se cierran todos los alerones, algunos equipos están experimentando algunas latencias, algunos delays, retrasos de milisegundos en el despliegue de los alerones. ¿Esto qué significa? Significa que hay un desplazamiento violento en el centro de presiones hacia adelante y deja la zaga del coche completamente suelta en la fase de frenada. Estamos hablando de que el coche no es nada estable en frenada y llega a ser peligroso. Lo hemos visto, por ejemplo, en incidentes en los libres, que coches bloqueaban totalmente la parte trasera y trompeaban por ese desequilibrio dentro de la frenada. Lo que está sobre la mesa en esta reunión que se va a celebrar de cara a después del Gran Premio de China es ajustar por software, como has comentado, Rafa, que ahora pues hay que entregar el pendrive a la Federación Internacional para que le echen un vistazo y sobre todo asegurarse que no haya virus. Ajustar por software ese modo override, el botón de extra de energía eléctrica, para evitar esos deltas de velocidad de más de 30 km por hora al final de la recta, el famoso clipping, que está generando también situaciones de mucho riesgo. ¿Esto en qué se traduce? Posibles directivas técnicas que obliguen a un mapeo motor más conservador en la entrega del MGUK. ¿Podríamos estar aquí entre, por ejemplo, el cambio de ese porcentaje? Se hablaba, había rumores después de Bahrein, que hubiese un cambio de porcentajes en la relación motor-combustión, motor eléctrico. Yo creo que es el camino, ¿no? Yo creo que ahora mismo todos los mensajes que estamos recibiendo van por ese camino, ¿no? Los tiros se escuchan desde la misma dirección. Al final, es lo que veníamos comentando un poco antes, es reconocer que es una normativa fallida. Y claro, cuando los pilotos te están hablando de esos problemas, al final tienes que reaccionar, porque tú no puedes obviar. Cuando a ti un piloto a lo mejor se te queja, tú dices, bueno, a lo mejor es porque, no sé, su coche no va bien y tiene que quejarse, ¿no? Lo normal. Pero cuando ya estamos viendo quejas de pilotos, de todos en general, que ya están diciendo de, oye, que me puedo pegar una leña bastante grande, ya claro, aquí estamos viendo problemas serios. Lo que tú comentabas de la aerodinámica activa, hay que sumarle que este año, con la eliminación del MGUH, estamos viendo cómo los pilotos están forzando demasiado las cajas de cambio y están reduciendo muy agresivo y están con los coches en muy altas revoluciones, porque los coches solo recuperan de la parte trasera la energía. Claro, el error que vimos con Sergio Pérez, los problemas que tuvieron Sergio Pérez y Max Verstappen, uno en los libres y el otro en la clasificación, si no recuerdo mal, fueron porque en parte la parte trasera pues tuvo algún problema aerodinámico, pero sobre todo también por el exceso de recuperación de la batería, ¿no? Creo que Washer, creo que de Red Bull, sí, creo que lo dijo, que ese era el indicio de esos problemas de Red Bull. Y claro, ya nos encontramos con problemas de peligro que adelanto y lo adelanto a 50-60 km por hora más de lo que él lleva. Y peligro de freno, y tengo la posibilidad de que, como por tener que recuperar la energía de la parte trasera, llevan un reparto de frenos mucho más atrás de lo que llevaban antes, pues están encontrando también con esa situación, añadiendo al problema de la aero, que están encontrando peligros en todos los lados, en todos los frentes de la conducción.
Entonces, claro, tú al piloto, dentro de lo que cabe, le tienes que asegurar precisamente la mínima seguridad posible que tú tengas a tu mano, ¿no? Y yo creo que los cambios son más que necesarios, sí. Veremos a ver qué cambios son y a ver si, que no va a pasar, pero a ver si de una vez la FIA publica, aunque sea una técnica, una directiva técnica, porque nunca las publican y son los medios los que las filtran porque se las dan los equipos o lo que sea. Y a ver si tuviéramos acceso a ver qué se dice en una directiva técnica, que yo creo que estaría bien saberlo. Sí, porque al fin y al cabo le falta un poco eso a la Federación Internacional, transparencia y consistencia, siempre lo hemos dicho, ¿no? Al fin y al cabo sacan una normativa que luego no siguen o no sacan cosas que son de interés general, pero es la Federación Internacional. Para ellos sigue siendo el mismo curso, no han cambiado de normativa ni se espera nada nuevo de ellos, porque como no tienen normativas técnicas ni nada, pues bueno, sigue siendo lo mismo. Como mucho cambiará la board pues cuando haya elecciones, pero poco más. Con esto vamos a terminar el programa, este primer programa de la temporada 2026 de Fórmula 1. Terminamos con este Gran Premio de Australia, donde Mercedes ha avisado y ha marcado el ritmo a seguir, al menos en este Gran Premio de Australia. Quedará a ver si es así en los siguientes grandes premios. Ferrari está bastante cerca, aunque con los mismos errores que en temporadas pasadas. Veremos si no van a desaprovechar una oportunidad, una bala, de conseguir ese primer campeonato de constructores y de pilotos desde el año 2007. McLaren se queja de, obviamente es lo que le toca, por haber perdido el liderazgo y no ser el equipo referencia, y Aston Martin trabaja en la sombra, pero en una sombra bastante oscura, que hay que ver cuándo acaba y cuándo sale el sol en la fábrica de Silverstone. La Fórmula 1 también piensa en mejoras que los equipos llevarán a la próxima cita tras analizar los datos que han ocurrido en este Gran Premio de Australia. Datos que van a ser muy importantes en esta nueva reglamentación de 2026 y cómo evolucione en los siguientes grandes premios, sobre todo con esas directivas técnicas que pueden salir de la reunión de la Federación Internacional, la FOM y los equipos tras el Gran Premio de China. Rafa, un verdadero placer tenerte de nuevo y que haya sido nuestro piloto, podríamos decir, nuestro invitado para abrir esta temporada 2026. Agradecerte que hayas aceptado la propuesta y nada, esperemos tenerte de vuelta pronto. Muchas gracias a ti, como siempre, por traerme a tu podcast. La verdad que me gusta siempre mucho hablar aquí contigo y seguro que podemos repetirlo en otra ocasión. Y también agradecer a todos ustedes, a todos los que están detrás de las pantallas. Como han visto, arrancamos la temporada, lo hemos arrancado con un cambio de estructura en los podcasts para intentar hacerlos los más amenos posibles y traer las mejores opiniones, detalles y los análisis de lo que se vio y lo que no se vio en los grandes premios. Lanzo la pregunta, ¿qué les parece a ustedes la nueva normativa técnica de la Fórmula 1? También qué piensan de lo que está ocurriendo con Fernando Alonso y con Aston Martin. Estaremos leyendo en la sección de comentarios y como siempre pues dejen su like, comenten, suscríbanse, activen la campanita para no perderse absolutamente nada y también síganos en redes sociales para no perderse la última hora en el mundo del motor, tanto Fórmula 1 como Fórmula E o como noticias importantes que ocurran dentro de este maravilloso mundo del motor. Muchísimas gracias por estar detrás de las pantallas otra semana más y nos vemos la semana que viene con el Gran Premio de China. Veremos si Mercedes sigue delante, si Ferrari sigue detrás, si Aston Martin sigue en la sombra y sobre todo qué nos depara esta nueva normativa. Un saludo de gas. Hasta luego.